Buenas noches, queremos agradecerle por estar presente en este momento y por el tiempo que nos permitió para poder recibir la información que tratamos. Mi nombre es Julio Vargas, voy a estar dirigiendo esta actividad de la presentación del libro de la Tercera República, La Fuerza del Estilo, del licenciado Andrés Mundo Milán. Nos acompaña esta noche el filólogo Roberto Andrade y el fundador de Personajes Literarias, Andrés Mundo Milán, y también voy a cederle la palabra primeramente a Roberto que nos comentará un poco sobre de qué se trata este libro y bueno, hará una breve reseña sobre esto. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan? Sí. El micrófono mejor. Voy a preguntar. Bueno, para mí realmente es muy placentero estar aquí esta noche. A todas las personas que están aquí puntualmente les agradezco por estar presentes y también por apoyar a Andrés en este su primer libro de publicación. Definitivamente hoy es un día especial. Yo traje un discurso bastante breve. Honestamente me parece que quienes quieran adquirir la obra, pues yo les exhorto a que la adquieran, porque esta obra que nos presenta Andrés es una obra que en su elaboración es bastante autogestiva. Es decir, que es una obra que es elaborada en un taller personal de Julio y Andrés. Entonces definitivamente estamos frente a un libro que ha llevado un proceso de materialización, un proceso de elaboración bastante único. No es un proceso en masa, no es un proceso industrial, no son prensas, es a nivel rústico, a nivel artesanal, y eso le da un valor agregado al texto y al libro. Asimismo, también no solo es la materialidad del libro como tal, que es finalmente lo que se adquiere, que es finalmente lo que se lee, lo que se toca, lo que se huele, sino también es el contenido que está a lo interno del libro. Tengo entendido que yo a Andrés le conozco desde hace mucho tiempo. Creo que ya es una de esas amistades que superan los años de prueba, que son como 8. Eso espero. Ya son 10 años de procesamiento filosófico lo que se encuentra en este libro que ustedes hoy van a adquirir y que también vamos a presentar. Entonces son 10 años de reflexión, 10 años de lectura, 10 años de pasión, 10 años de compromiso, de creatividad. A mí me parece muy importante hacer énfasis en el valor que tiene publicar un libro con una propuesta política tan disruptiva para el statu quo costarricense en la actualidad. Definitivamente, si ustedes le preguntan a una persona si estaría de acuerdo en la fundación de una tercera república, probablemente la persona, si no es avesada en el tema, no sepa responderles determinantemente. Hay valor en este esfuerzo filosófico, en este esfuerzo de filosofía práctica, de pensamiento, en el sentido de que
Andrés nos presenta un texto que propone no solo la constitución de una tercera república, sino también un modelo de creación social de movimientos políticos, culturales, que buscan y apuntan a la actualización estructural, macroestructural de nuestra república. Hay valor en esa propuesta, hay valor en esas palabras. Algo que es muy importante de rescatar en la actualidad es que por el sistema económico en el que vivimos, por el materialismo en el que vivimos, definitivamente hemos perdido los ideales que nos mueven. Y es importante que las personas entiendan que en la actualidad, hoy más que nunca, se necesita que las personas sientan pasión, sientan creatividad, sientan compromiso por lo que piensan, por lo que creen. Eso destaca en esta obra de Andrés. Hay una gran evidencia de pasión, de investigación, de pensamiento profundo. Ahora bien, definitivamente plantear una tercera república es un proceso de filosofía política pues bastante complejo, y a mí me parece, como filólogo y como lingüista, que definitivamente Andrés realiza un trabajo bastante admirable, notable, en cuanto a la construcción de un lenguaje que sea accesible para todas las personas. Hay presencia de fraseología coloquial, de frases que buscan acercarse a una modalidad popular, si se quiere. Y creo que en ese sentido es algo a destacar. Andrés, muchas felicidades. Espero que este día sea muy importante para usted, que reciba también apoyo de las personas que usted más quiere, y también espero que esta obra circule. El pensamiento debe circular, y la materialidad de un libro como La Tercera República, La Fuerza del Destino, es algo que es un hito en su vida, y definitivamente quienes estamos aquí estamos para celebrar ese hito, así que les agradecería si damos un aplauso a Andrés. Dicho esto, aprovecho para leer mi discurso finalmente. Para mí es un gusto presentar La Fuerza del Destino, un libro que combina la reflexión política con un lenguaje cercano, sin perder la solidez de las referencias históricas y filosóficas. Su autor, Andrés Angulo, nos habla de política sin tecnicismos innecesarios, utilizando expresiones propias de nuestra cultura, pero también citando a pensadores como Maquiavelo, Nietzsche, Ernesto Laclau, etcétera, etcétera. Esa mezcla le da a la obra un carácter singular. Es profunda, pero también es accesible. Es crítica y, algo muy importante, invita al diálogo. El texto se organiza en torno a 3 principios claros que son muy importantes y cobran relevancia en estos días donde tenemos dirigentes totalmente desfasados de una ética humana. Andrés definitivamente en esta obra no propone una ideología cerrada. Pienso que es filosofía práctica también, sino que propone puntos de encuentro desde los cuales cualquier persona puede participar en la construcción de un país más justo, pero también en movimiento. Yo me imagino que se va a referir a la importancia o la definición de movimiento. En sus páginas se examinan conceptos como democracia, ideología, nacionalismo o capitalismo, conceptos que hoy cobran mucha pertinencia en un contexto político costarricense como el actual, donde tenemos una presidencia en el poder ejecutivo totalmente
es casi que realismo mágico. Más que definir estos conceptos, Andrés busca abrir espacios de conversación y motivar la reflexión sobre el rumbo de nuestra sociedad. Finalmente, La fuerza del destino, esta obra que nos presenta hoy Andrés, es una invitación a pensar en una tercera república de Costa Rica, entendida no solo como un cambio institucional, sino como una transformación cultural que nace del compromiso ciudadano. Es un libro para leer con la mente abierta y con la disposición de imaginar un futuro distinto. Espero que la lectura de esta obra que hoy nos presenta inspire tanto como ha inspirado esta presentación. Muchas gracias. Y ahora, con el mayor gusto y agradecimiento, vamos a poder disfrutar de la declamación de 2 poemas de qué parte del Roberto de Julio. Y adelante, por favor. Muy bien. Yo, la verdad, para esta ocasión traje un montón de poemas. Entonces, en este momento me voy a decidir que voy a declamar. Muy bien, voy a declamar un poema, la verdad, es un poema muy especial, creo que para cualquier lector, de Rubén Darío, que es A Margarita de Baile. Yo debo decir que definitivamente esta obra es una obra que genera una crítica materialista, obviamente. Y Rubén Darío pues, es modernista. En ese sentido, pues ustedes entenderán que lo que les voy a leer es de un rey, una princesa, de estrellas y flores y plumas, pero lo hago con el conocimiento de causa y la convicción de que Julio va a aportar una connotación distinta a este esteticismo modernista que les voy a leer, y también les invito a que cada quien haga pues la interpretación relacionada con esto que nos presenta Andrés en función de este poema, ¿verdad? De repente se siente que hay una interpretación posible en cuanto al poder. Muy bien, entonces espero que les guste. Este poema es de Rubén Darío, se llama A Margarita de Baile. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de maraquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar, y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá.
Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un gran resplandor. Y el rey dijo: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad: fui a cortar la estrella mía a la gran inmensidad. Y el rey clama: no te he dicho que el azul no has de tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se va a enojar. Y dice ella: no hubo intento, yo me fui no sé por qué, por las olas y por el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado, vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes sobre la orilla del mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que luce con la estrella beso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azahar tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Muchas gracias. Habitar un espacio significa acoplarse a ese lugar. Yo soy nicaragüense, en su momento también estudiante de la universidad. Quiero agradecer el espacio también a la universidad por estar acá. Como les decía, habitar este espacio significa también acoplarse a él y tener que acercarse a su realidad. El libro de Andrés nos permite en este momento conversar sobre la realidad del país, y esta realidad también se junta a una realidad macro, que sería la realidad centroamericana. Todos nos estamos viendo afectados por las realidades políticas que están afectando a nuestros países. Y quiero leer un poema que no sé si realmente sea un poema, pero para mí es una queja hacia la realidad que estoy viviendo ahora, habitando en ese espacio que se llama Costa Rica. El poema se llama Texto Inconcluso. Poesía descriptiva, poema descrito, delito inmarcado, cuaderno ensangrado, ensangrentado, nombre sin rima y contexto, texto al aire y a vista, sentidos perdidos, ideas. La necesidad del título me harta. Qué extraño buscar un sentido a la explicación, siendo exacta por naturaleza, verosímil o verdadera. En duda estará la simpleza de los hechos, implícita más que al aire. Sigamos. Nace del viento el agua y baja hasta la orilla del camino. Camino que no es camino. Ahora es calle. También es río. Espanta. No me siento bien y es extraño. Ya casi nunca me siento bien. Así irá la patria, es seguro. Yo que no veo noticias ni leo periódicos, porque ya casi no hay. Y hablo de calidad, no de espacio. Porque nacen como paridos por conejos, y estoy en paz con lo lejano, cercano, presente. Ya no hay tiempo para quejarse ni para disfrutar. Es que es cansado subirse al bus y quedarse en una presa, de pie, soportando el olor de tanto zombie explotado, gente hecha moneda y máquina, durmiendo solemnemente con la melodía de la ventana. La máquina es máquina, aunque no hay espacio para una cita con el mecánico. Paso la vida pagando un seguro usado, gastado, pillado,
¿Será que la presa es culpa de aquel viejo o de aquel fusilado? Es del mal planeamiento de nuestros abuelos, aunque esos viejos fundaron la caja. Y por las viejas tenemos derecho a algunas mujeres. No hagan caso a la locura, dicen. Ahí está la verosimilitud frente a la locura de la verdad. Siguen vendiendo los conejitos de nubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Cuentas perdidas. Extraño que aceptemos ahora el humo, el del petróleo quemado, refinado, lo siento. En el agua, en la ducha, en el calmo, en la casa, los dinosaurios refinados siguen produciendo y lucrándose a costa de mis tareas constantes. Yo voy saltando como loco en ideas, pero no por lo que voy a decir. Es una mierda todo este sistema, distópico, inexacto, un juego. La vida es un peso. Qué extraño. Así como puedo saltar en unos cuantos apellidos, así lo hacen algunos en sus discursos, picando y picando por aquí y por allá, como lo hacen las abejas. No, como lo hacen las moscas, picando mierda, picando comida, incomodando a todos. Les encanta gritar la verdad, inventar el hambre, acabar el deseo, comer quesos y tomar virus, quemar el agua con agroquímicos. Llevan las zonas industriales a los poblados indígenas. Hay sobrepoblación de carros, ahora que lo pienso. ¿Será por eso que hay mucha presa? Ahora que lo pienso, mi vecino tiene un Nissan del 98 y un Honda del 76. Así el país está lleno de fábricas de humo, de dinero volátiles, verdes o negros. Vivimos exactamente en una mentira. Creer que el carro es del año es creer que no hay asesinatos. Ay, es que en mi zona no pasa nada. O es que seguramente no prendí la pantalla, no vi las noticias, no supe qué pasaba. Pero ayer fueron 3 los muertos. El vecino de la esquina y 2 fulanitos. Uno que estaba fumando y el otro que iba pasando. Hay menos gente en Centroamérica. Hay más gringos comprando guanacastes. Orejas, viejos, miseria para los pobres. Menos agua y menos tierra. Pero hay más carros, más armas y tristemente no hay un buen estado. Gracias. Bueno, ahora, agradeciendo nuevamente por haber escuchado la intervención de Andrés, que es mi persona, quiero ceder el espacio al autor de este libro, que es el licenciado Andrés Milani, para que me pida un aplauso, por favor, y lo tengo por aquí. Mucho el agradecimiento y puedan estar acá, vamos a compartir con que gracias y de hecho eso es un detalle interesante, es justamente eso algo que quisiera poder, digamos, insistir con la enseñanza. ¿Cuál es el centro de este asunto? Este libro no es en sí una opción para llegar y plantear un proyecto que sea de alguien, sino la intención es que sea un proyecto de todos. Y en ese sentido, el centro está en lo que realmente es necesario, y eso es que tienen que ser nuestras prioridades. A la hora de hablar de una tercera república, últimamente se ha puesto como de moda, ¿verdad? Y sabemos que no solamente está, sino el contenido y el significado de sus posibles implicaciones. A la hora de mencionarlo, a qué hace referencia y qué es lo que podría suceder a raíz de eso. Pero no es una idea nueva. Curiosamente, por ejemplo, desde el 2018, incluso hasta antes, acá en la biblioteca Carlos Alfaro hay un libro que trata sobre el tema de 1994. 95, el proceso de pérdida de confianza sobre los partidos políticos nacionales y la política tradicional. Ya podremos profundizar sobre eso, pero volviendo muy lejos, en el 2018 tenemos el escenario, la coalición Costa Rica y todo esto, que por ejemplo esta foto, la de arriba, es del traspaso de poderes. No sé si ustedes se recordarán de la que llamaban revolución de los lápices, de los crayones, que fue como también se le denominó al proceso de coalición Costa Rica. Y en ese momento, a la hora de generar un gobierno de unidad nacional, como se le ubicó en ese momento, como se le aclaró,
Hubo personas como Yara Jiménez, que fue ministra, que provenía de Liberación, y en este caso Vladimir de la Cruz, que hablaban del inicio, en artículos de opinión, en medios de prensa, de una tercera república. ¿Por qué? En ese momento, el gobierno se conformó a través de la confluencia del diálogo y la negociación de distintos sectores de la política tradicional representados a través de sus partidos. Esto fue algo bastante novedoso en el sentido que se dio en el marco de esa construcción, digamos así, como de un gobierno con una intención parlamentaria, de una intención de reunir a los grupos para construir justamente eso, un gobierno, en base a las necesidades y las habilidades que, de acuerdo a las negociaciones y las prioridades que establecían cada sector, consideran pertinentes. En este caso, podemos ver cómo sector social y sector económico puede estar dominado por un grupo u otro y viene a alimentar y confirmar las tendencias generales que está desarrollando y que sigue desarrollando el país hasta el día de hoy, llámese un neoliberalismo económico o, en el caso de la intención del PAC, una visión más social, más progresista. No hace falta decir que este fue un proceso que estuvo un poco atropellado y bueno, al final se vino a caer. El experimentar en nuestra historia reciente ha sido constante. Las personas, la población en general, no solamente tienen un mayor desinterés y desconfianza sobre el ámbito político tradicional y los procesos asociados a este, sino también de manera gradual, incluso sobre el sistema mismo, a la hora de poder verlo en el abstencionismo que tenemos actualmente, que ronda el 40%. Es decir, falta poco y la verdad es que primero es el punto más alto de la historia, al menos la historia que aquí nos presenta el tribunal, y también nos dice que la gente está perdiendo hasta la confianza, hasta la oportunidad de pensar en ese sistema mismo. Hay un montón de necesidades que tal vez no se están atendiendo, que no se han logrado llegar a el sistema, en las instituciones públicas, no las han podido atender. Particularmente acá la base de datos protesta del Instituto de Investigaciones Sociales nos plantea cómo de junio del 2023 al 2024 el grueso de los actores que están generando acciones de protesta son los trabajadores. En ese sentido podemos apreciar, por ejemplo, cómo incluso a la hora de la construcción misma del país, y ahí sí me pongo un poco materialista en ese sentido, ¿verdad? Ese esquema en que se ha establecido nuestra economía y nuestro sector productivo, lo que se produce, lo que se vende, lo que se da, también está dejando de lado una visión que justamente provea un bienestar y poco a poco va generando limitaciones o condiciones, digamos, contrarias al desarrollo pleno, en este caso de las distintas poblaciones, que tienen que recurrir a mecanismos para poder darse a escuchar. En el caso del libro, quiero hacer unas salvedades y unos pequeños contextos. Esto lo voy a leer para que sea más clarividente. A pesar que una gran cantidad de los problemas que estamos viviendo actualmente tienen un origen y una solución de corte administrativo, es decir, decisiones de personas impuestas, poder y representación, o en las instituciones públicas, no es esta la respuesta o la intención que se está dando o que aparentemente está dando en muchos casos por parte de sectores que actualmente tienen el poder y de la población que les apoya. Por otra parte, aunque parezca mentira, este discurso de la desconfianza que hay va más allá de las figuras políticas de representación en nuestra estructura, en el andamiaje que tenemos en el país, y al desconocimiento de la ley. Bueno, esta desconfianza se transfiere de la estructura de los aspectos de la representación a la estructura misma. No es que tal persona por la cual voté no me represente, es que la estructura no me representa, la ley no me sirve.
las leyes, las instituciones, el cerrarlas. El desconocimiento de la ley, del acto administrativo contrario a los intereses propios, y estamos llegando al punto de la búsqueda de la alteración del orden constitucional y a la abierta persecución. Y esto tampoco es algo propio de este gobierno, sino recordar recientemente, en estos últimos años, como por ejemplo hubo intenciones y ataques con artefactos explosivos a instituciones públicas y a medios de prensa, o en general, digamos, el constante crecimiento de la conflictividad social. Estamos pasando, como dirían por ahí, por donde asusta. Se puede afirmar que se entra en un periodo de decadencia, y así sinceramente lo considero. Algo que, repito, no es de ahora, porque ahora se haya como destapado esa botella. Y el agotamiento de las instituciones llega a un nivel tan crítico como para no poder generar aquellas reformas internas que puedan superar la aspiración de los grupos de interés y de presión. En ese sentido, hay, reafirmo, una degradación general de las condiciones de vida de las personas, aunque haya, como dijo Julio, quienes quieran evitar darse cuenta de eso. Y claro, dentro de un ejercicio de apropiación del trabajo ajeno o de la explotación abierta, pues también, ¿verdad? Y de nuevo, esto no es nuevo para las discusiones cotidianas, ni políticas ni académicas. Es algo que se habla, es algo que se vive, es algo que sabemos. Esta obra, La fuerza del destino, no es una obra académica, como ya mencionó Roberto. Está hecha para poder contribuir al diálogo social y a las personas en general, que tal vez no tengan tantas herramientas teóricas para discernir y profundizar con más claridad acerca de los principales argumentos que se están construyendo actualmente y que atentan con nuestro Estado social democrático y de derecho. Hay, y en esto se les puede ser muy sinceros, una intención ideológica, es cierto, una intención incluso de dirección ideológica, lo que significa que los argumentos están construidos para afianzar el conjunto de ideas recurriendo a ejercicios retóricos y también a la reiteración, que es un elemento básico de la propaganda, porque nos estamos enfrentando ahora a la generación de un discurso que en pocas palabras es, no voy a decir fascista, pero sí se acuña muy cercamente de principios asociados al mismo. Es decir, repetición de cosas rápidas que generen movilización a los intereses, en este caso o mejor dicho, que evitar la movilización misma. Y lo que busca la obra es establecer una estructura que pueda nutrirse desde el diálogo social, de base, comunitario y sectorial, para la generación de un horizonte país. Esto es claro. No es un proceso constituyente, no es un referéndum, ni está limitado al vaivén electoral que genera condicionantes en razón de la cultura política nacional a la hora de entender los temas públicos por fuera de la atención de las necesidades administrativas. Usualmente, por ejemplo, ahora estamos en año electoral, eso define muchas cosas. Y por decir algo, a pesar de que entre distintas candidaturas y organizaciones de la sociedad civil se habló de la necesidad de generar una coalición nacional, dígase, con objetivos compartidos, no se llegó a formalizar, al menos hasta este momento. A la hora de empezar el libro, hablo de unos cuantos conceptos, los cuales están aquí y me parecen sustantivos a la hora de poder avanzar en la propuesta como tal. Es algo muy básico, es pienso yo como hablar, ¿verdad? En un café, y esa es la intención. Y hay temas que realmente producen mucha duda e inseguridad a la hora de poder profundizarlos. Hay otros que tal vez se han dejado de lado a través de los años, como la noción misma de la República. A la hora de plantear un proyecto, cualquiera que sea su naturaleza, se debe partir de la misma diversidad que tiene el ser humano, ideológica y de todo tipo. En ese sentido, a través de los años, llegué a comprender y deducir
3 principios sobre los cuales poder ejecutar un proyecto político que reúna a gente de distintas ideologías. En ese sentido, el respeto, la responsabilidad y el bienestar para todas las personas. Así poder unir agendas en base a las vivencias de cada sector y no generar rechazo a nadie. La estructura interna de la obra se divide en 3 partes y una cuarta a modo de conclusión. La primera trata acerca de un posicionamiento de cómo se llegaron a esos puntos, de dónde surgen, cómo se construyen, los años mismos donde se inician. Por ejemplo, desde 2014, algunas de las cosas que comencé escribiendo a los 16, 17 años, y parece mentira, 10 años después, viene a salir, digamos, el resultado de esas reflexiones. ¿Por qué? Porque uno no puede llegar ¿verdad? Tirar al aire algo sin tener la seguridad completa, o en mi caso, así lo he considerado yo, de que lo que dice ahí lo creo bastante bien, y a través de la carrera de Ciencias Políticas que estudié, lo reflexioné y lo asiento hoy como una contribución, como la contribución que uno puede generar, como ese punto de partida. También, bueno, vamos a ver. La segunda parte es una reflexión acerca de la democracia y la democracia también en el país. La tercera ya es específicamente los detalles de la propuesta misma, que es como la parte más grande, y la cuarta en una conclusión. La primera, un movimiento que es un movimiento social, es la confluencia, la unión de distintos grupos de la sociedad civil, agrupaciones e individuos que en sus diferencias y diversidad entre sus agendas puedan ir hacia un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Ese horizonte compartido de la Tercera República. ¿Qué permite esto? Realmente, como igualarnos. Ese es otro aspecto fundamental a la hora de entender esto, que dirían por ahí, ¿verdad? En Costa Rica todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Bueno, en este caso es partir desde su concepción con esa noción de igualdad. Y también acerca de una simbología. Actualmente el país tiene, si no me equivoco, más de 19 símbolos nacionales. Y eso puede generar, digamos, conversiones interesantes. Aquí el detalle a la hora de comprender la política contemporánea es que, a pesar de todo, el siglo pasado se basaba mucho en la simbología. Hoy todavía lo hace, pero es como una simbología pop, es como un producto de consumo más. Este símbolo, una vez que lo estaba presentando en un equipo de trabajo, me dice un amigo querido que no significa nada y no le representa nada. Yo le digo, qué dicha, qué bueno, porque se le puede llenar de contenido. ¿De cuál? De aquel que justamente se quiere llegar a construir y que se construye de manera colectiva y en base siempre de estos 3 principios que estamos hablando. Este es una versión reducida. Esta es una versión más completa. En el libro comento acerca de sus características, de su diseño, de lo que contiene, y bueno, de hecho, no sé si alguno de los presentes gustaría comentar como qué le genera, qué ve. Digo, una rueda de una carrera política. Bueno, por ejemplo, el símbolo nacional del trabajo. Y en ese sentido, también es una rosa de los vientos. En ese sentido, también hay un sol, que se ve. A veces por los colores y las formas como pluralidad. También. Diversidad. Llenémoslo de contenido. Eso es también el deseo, ¿verdad? Y esto es algo bastante importante a la hora de considerar tanto el movimiento como la propuesta. El movimiento tiene máximas, tiene deseos, aspiraciones. Por ejemplo, crear un marco de intervención social es una influencia para desarrollar aspectos culturales, el espíritu crítico y creativo, y en general la búsqueda del bienestar. Servir de facilitador en procesos de diálogo y poder dar espacio a la comprensión de las distintas realidades de las poblaciones, actuar en consecuencia de ellas.
La segunda parte se basa en un documento que yo había realizado en el 2017 enviado a la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León, que habla sobre la democracia latinoamericana, pero sobre ella utilizo la historia democrática costarricense para recuperar cómo se ha construido esa nueva democracia, y en ese marco también meter otros aspectos sustantivos para poder proyectar cómo podría evolucionar esto. La tercera es ya directamente los detalles de la propuesta. Este libro no está pensado para dar respuestas, busca ser una herramienta para poder empezar a generar la movilización o, en el mejor de los casos, reunir a la gente que también nos hace falta. Por decir algo, ahorita hay una marcha en contra de las 4.3 y se han generado una gran confluencia de sectores sociales, organizados, y la pregunta es, bueno, se han reunido, pero están juntos. ¿Hasta qué punto es una reacción? ¿Y dónde está el ejercicio propositivo en ese caso? En ese sentido, los detalles de la propuesta son bastante introductorios y de hecho bastante suaves en razón de algunas de las propuestas que se establecen. Debo decir que a la hora de hablar, por ejemplo, de lo que pasó en el 2018, la historia costarricense ha tenido un camino hacia un pseudo parlamentarismo, un semipresidencialismo en el que el presidente a través de los años tenido menos poder. Hoy está sucediendo justamente la intención de generar lo contrario, un presidencialismo fuerte. En ese sentido, por ejemplo, no se está dando una discusión acerca de la naturaleza de las instituciones y las leyes que tenemos y hacia dónde pueden ir. Y en el caso personal, la propuesta busca avanzar hacia un parlamentarismo, perdón, no en estricto sentido, pero sí. Y además, en esta tercera parte hay una breve reflexión sobre lo que es ser joven, que escribí en su momento para esta universidad justamente. A modo de conclusión, acerca de la naturaleza de la obra, y de hecho es con este artículo de opinión con el que acabo de leer también, es del doctor Constantino Julio, que en el 2014 plantea acerca de la reflexión justamente de una tercera república. En ese sentido, y lo voy a leer textual, el doctor Constantino entiende el poder constituyente, el modo en que el país decidió la manera en la cual cambiar su ley fundamental, la ley de leyes, que se revela necesario cuando hay un desfase, cuando hay una lejanía, cuando hay una desconexión entre aquello que se vive allá afuera y aquello que está en las instituciones. Dice él en ese momento, que no es el caso para Costa Rica, que hay reformas parciales que se han llevado adelante que han podido suplir esa necesidad. Una tercera república es un delirio peligroso que lanzaría el país hacia una discusión sobre los principios de su organización socioeconómica y política. Cuando nuestros problemas se pueden resolver por el camino de políticas públicas ampliamente liberadas. Y pensándolo hoy más temprano, yo pensaba, por ejemplo, ahorita estamos en un momento de ausencia absoluta de políticas públicas incluso, y se están llenando con intenciones que más bien lo que buscan es el desplome general o por acción u omisión de lo que tenemos hoy en día, el edificio que tenemos hoy en día, que nos da abrigo. Continúa el doctor. Además, ¿cuál es la alternativa a la trayectoria que hemos seguido? ¿Cuál es el nuevo modelo republicano que se propone? A la hora de llegar y pensar una tercera república, y así fue que justamente se construyó este conjunto de propuestas, ideas, es saber la evolución misma que hemos tenido con el país. Y los mismos principios que se desearían poder ejecutar para reunir a la gente con respeto, responsabilidad y bienestar, son los que también se tienen que atender hacia la historia y la herencia de lo que tenemos hoy en día. Hay muchas cosas que están mal, es cierto, pero hay otras que ciertamente nos han dado la posibilidad de llegar a tener, bueno, pocas palabras, lo bueno y de lo cual nos podemos sentir orgullosos. Y eso es también un llamamiento a
a la acción, justamente de perderle el miedo también al cambio, porque eso es algo que constantemente se necesita. En ese sentido, realmente les agradezco mucho, porque pensar lo que piensa un muchacho, pensar lo que piensa un estudiante, y ahora lo que piensa uno a estas alturas de la vida, es una evolución misma del país. ¿Bien? Uno ha crecido, el país ha cambiado, y hoy donde estamos, donde podemos estar, el día de mañana puede que toda la parte propositiva hipotética de una tercera república no tenga sentido ni para mí, pero la intención, la necesidad de la construcción de un proyecto que nos reúna hoy en este momento crítico es eso. No solamente es una posibilidad, es una necesidad. Y si de algo quisiera que se lleve es eso. Y no dejar que, en este caso, los sectores y abiertamente el presidente ahorita y sus personas aliadas se apropien un discurso. Porque al igual que, por ejemplo, hablando aquí está la utopía, hay gente que a través de los siglos se ha puesto a pensar en posibilidades. Esta es una, y no hay que dejar ese ejercicio de lado. Por otra parte, que este es otro de los libros que está aquí presente, del esfuerzo de Alex Fares de llevar adelante un proceso de referéndum que no fue efectivo. Hay que generar, y es una definición de la obra, los mecanismos para que lo que se quiere plantear sea esto, sea lo que sea, comprendiendo que se tiene que aspirar a ese horizonte común, no se diluya, porque el país está cambiando, eso es un hecho. El mundo está cambiando, y no sabemos qué va a pasar en los próximos años, se va a dar una guerra mundial o qué, pero lo que sí es que diría, ¿quién puede? Cuidado, que no hay vuelta atrás ya. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que si es la oportunidad de construir, de quitarles el monopolio de este discurso que están desarrollando, la firme, es una necesidad, es una prioridad incluso. Bueno, gracias por presentarnos su libro. Realmente es una reflexión bastante interesante que les invito a leer porque, como pudieron notar, en lo que explicó Andrés, fueron muchos años de reflexión acerca de una realidad que se va construyendo poco a poco y que en este momento estamos viendo cómo explota y cómo se acerca a su punto muy crítico. Terminada la presentación de Andrés, quiero darle espacio para hacer 2 preguntas de parte del público para que el autor se las pueda responder acá. ¿Puede levantar la mano? Bueno, ya he hecho una pregunta en otro espacio. Andrés, ¿cómo hacemos esta propuesta? No digo que la sea, que no la sea, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos en la partida de análisis de la mayoría social, cómo hacemos esta propuesta interiorizable, potable y democratizable, incluso traducible para otro tipo de poblaciones, ¿verdad? Para que entiendan de lo que estamos hablando hoy acá en el espacio? Sí. Ahí va muy de la mano justamente de ese ejercicio individual. Y eso, de hecho, es algo que es muy difícil, hasta cierto punto siento yo, a la hora de llegar y plantear un proyecto. Digamos, la gente usualmente, a veces, ¿qué pasa? Hay muchas misconcepciones y también hay una falta de claridad porque yo le llevo con 250 páginas y le odio, en otras palabras. Pero sí es indispensable justamente generar ese espacio. Generar el espacio para hablar. Hablando se entiende la gente, diría el dicho, y la verdad es que sí considero que ese es un aspecto fundamental, la convivencia. Una de las cosas que justamente hemos perdido en nuestra realidad contemporánea y que es una de las grandes deudas que tenemos, reunirnos, hablar. Las comunidades, por ejemplo, la organización comunitaria en el país se ha perdido en la mayoría. O, y bueno, ya cuando corresponde al proyecto en sí, es una idea que genera muchas pasiones. Y si hay algo que es importante acá es tomar en cuenta
Primero, que el movimiento o la aspiración de un movimiento es aparte de la construcción hipotética de una futuro. Se refiere, si llega el momento en que todo ese ejercicio hipotético no corresponde, hay que dejarse ir. Si es muy importante que nosotros no seamos embajadores de lo que deseamos. Y si deseamos algo distinto, lo hablarán, sabiendo ese horizonte país. Si hay alguna otra pregunta, Antes de la pregunta, es muy difícil que la gente, también como el gobierno, tome en cuenta esta parte como de la república. Es un recurso discursivo, digamos, es algo que facilita llegar a un punto, llegar a definir un antes y un después. Y eso es realmente influyente. A la hora de hablar de la política, yo he cambiado de historia, es decir, yo he cambiado de historia. Es algo que no solamente pasa mucho, lo quieren usar mucho, y por decir algo, o sea, a este punto, y sobre todo comprendiendo que estamos en un periodo electoral, es bastante útil, porque son usualmente palabras que no tenemos, o sea, se contienen. Dice Juan Diego Castro, que va para diputado, que ya vamos por la quinta república más bien. Y bueno, la verdad es, de nuevo, el poder llegar a hablarle a la gente de eso con un porcentaje de desinterés en la política es muy difícil, porque es algo plenamente político, incluso más que aquellos temas que son los temas que más se están trabajando actualmente en política. El tema de jornadas 4-3, no, obviamente es un tema súper político, pero es un tema laboral, un tema de derechos humanos, etc. Igual otros temas que se puedan tocar, y frente a esos, va a perder importancia, pero puede llegar a ser igual más movilizador, como lo tratan de hacer los grupos asociados a la presidencia, de estos otros. Y como está vacío de contenido, en el caso de presidencia, pueden mirar lo que quieran. Finalizamos el espacio de preguntas y bueno, de parte del pequeño proyecto que nosotros tenemos, que es Sanas Texturas Literarias, quiero contarles de que nosotros tenemos presencia en toda Centroamérica. Curiosamente tenemos más presencia en Honduras y en Nicaragua que acá, que es donde estamos nosotros. Este libro se ha elaborado acá desde este proyecto y tiene una intención de poder reunir a todos los artistas y las personas que comentan sobre la realidad centroamericana. Tenemos una revista, la editorial, donde producimos este tipo de contenido y bueno, esperamos que también puedan aprovechar para poder entender cuál es la realidad que hay en nuestra Centroamérica y cómo esta se va conectando. Queremos recordarles también que el proyecto es de 2 personas que trabajan en físico y una red compleja de artistas que están delegados a través de la región y que tratan de conectarnos con toda la sociedad. Bueno, siendo ya esta hora, después de las 7, quiero agradecerles nuevamente por estar acá, por haber acompañado a Andrés en la presentación de su libro, a la universidad por el espacio que nos brindó y a ustedes por haber dejado el tiempo para estar acá. Los invito a adquirir el libro si así lo desean y muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Antes que se vayan, quiero dejarles una pregunta, que fue la misma pregunta que me hice yo hace más de 10 años que tenemos todo esto. ¿Cómo sería su país ideal? Den en mente y verán cómo van a surgir bastantes cosas. Podemos construir. Si a alguien les gusta, tenemos un pequeño refrigerio. Aquí no sé si se puede comer. La verdad es que